¿Qué tal? Para esta práctica se realizó el control de posición de un motor de CD, pero esta vez adicionando un torque al eje. Este torque será representado por un péndulo que gracias a unos bloques de Simulink se creó el modelo del péndulo, como podemos ver aquí, y con este bloque se hizo el acople del péndulo a lo que sería el eje del motor. Para el motor se utilizó el bloque de CD motor y para realizar el control fue un control por torque, pero ya que lo que nosotros necesitamos suministrar al motor es un voltaje, necesitamos realizar un mapeo de torque a voltaje, es decir, una simple conversión de torque a voltaje. Aquí podemos ver que este es nuestro control por torque, aquí se realiza el mapeo del torque al voltaje, aquí tenemos nuestro bloque del motor, la construcción de nuestro péndulo y adicionalmente también tenemos el modelo del motor con ecuaciones diferenciales para realizar esta comparación. Al realizar la simulación, aquí podemos ver que efectivamente el modelo del péndulo está logrando llegar a la referencia de pi medios y el modelo de la planta con ecuaciones diferenciales también logra llegar. Y por este lado tenemos la animación. Cuando la corremos, inicia en cero y llega a pi medios como nuestra posición de referencia. Algo que cabe destacar es de que si nosotros queremos implementar un motor de forma física, tenemos que ver cuál es el torque máximo que se demanda. Aquí estamos viendo que el torque máximo es de aproximadamente 1 Nm. Y en el caso de que, si digamos nosotros queremos implementar un motor como este motor con la caja de reducción soporta hasta 1.7 Nm por metro. Pero quitando la caja de reducción, porque nosotros lo que modelamos es el motor, aguanta mucho menos que 1 Nm. Entonces, para poder realizar el modelado, se colocó una caja de engranaje con una reducción de 1.64, pero algo muy importante es de que en el control tenemos que indicar esta relación. Entonces, a nuestra posición teta la dividimos entre un factor de 64 para poder compensar estas diferencias. Ahora bien, para la práctica número 7 se realiza el control por voltaje de un motor de CD. Para realizar este motor se tomó la planta con ecuaciones diferenciales y en el control se implementó un PID que, como podemos ver aquí, las ganancias de este PID se consideró una proporcional de 10, una derivativa de 1 y una integral de 0.1, y el torque se consideró nulo ya que para este caso no estamos trabajando con cargas. A la hora de simular podemos ver que nuestras referencias son 70 radianes por segundo y la salida de velocidad de nuestra planta podemos ver que prácticamente después de un segundo estamos alcanzando la velocidad deseada, teniendo un error estacionario prácticamente de cero. A diferencia de la práctica número 7, en la 8 también se realiza un control de velocidad, pero esta vez siguiendo una trayectoria deseada. Esta trayectoria se construyó con un polinomio de tercer grado. Como podemos ver aquí, se utilizó un bloque polinomial en el cual nosotros diseñamos esta curva. Con esta curva nosotros iniciamos en cero, en una velocidad de 0, y queremos llegar en 3 segundos a una velocidad de 30 radianes por segundo, pero siguiendo esta trayectoria, esta curva. Para ello, en vez de tener una referencia constante fija, colocamos ahora este polinomio que sea nuestra referencia, y al simular el diagrama obtenemos esta respuesta. Como podemos ver, tanto la curva del polinomio como la curva de la velocidad del motor de la planta es prácticamente la misma. Quizá haya una pequeña diferencia, pero ya eso se deberá por las ganancias del controlador. Para esta ocasión se utilizó un PD en el cual la ganancia proporcional es 160 y la derivativa 1. Ahora bien, para la práctica número 9 se plantea integrar un observador que nos ayude a estimar la velocidad del motor a partir de la corriente de armadura de este. Para ello se implementó una función de MATLAB con ecuaciones diferenciales para diseñar la planta y también una función para diseñar el observador. Como podemos observar, el observador es una réplica exacta de lo que es la planta del motor, pero con la diferencia de que se está agregando una
una ganancia que multiplica la diferencia de las salidas de ambos modelos. Esta ganancia la obtuvimos al igualar el polinomio característico de la planta del motor con un polinomio característico de unas raíces deseadas. Estas raíces deseadas fueron proporcionadas. Ahora bien, como podemos ver aquí, a lo que le entra al observador son los estados del motor. Y cuando nosotros estamos simulando, realizamos la simulación, podemos ver que ambas respuestas coinciden. Quizás sean un poquito diferente al inicio, pero esto se debe a la diferencia que hay entre las condiciones iniciales, ya que estas condiciones en la vida real, en un modelo físico, difícilmente van a ser iguales. Dándole las entradas de la velocidad, la corriente de la planta y el voltaje con el que se está controlando. También vamos a cambiar las condiciones iniciales de los integradores. A este del observador le vamos a decir 10 radianes por segundo como condición inicial. La planta la vamos a dejar en ceros y vamos a simular para ver qué es lo que sucede. Como podemos ver, al inicio sí hay una variación, pero conforme va pasando el tiempo, esta variación se hace prácticamente nula y la estimación de la velocidad es confiable. Prácticamente se está mostrándonos la velocidad real que tiene la planta. De la misma forma, vamos a tomar la práctica número 8 y le vamos a implementar el observador que diseñamos, al igual que el caso anterior. Como podemos ver, estamos conectando la velocidad, la corriente de armadura y el voltaje con el que se está controlando. Aquí tenemos la trayectoria que diseñamos, aquí podemos ver, es la misma. Y vamos a simular y estamos viendo que aquí está haciendo correctamente el seguimiento de trayectoria de la velocidad, llegando a nuestra velocidad deseada de 30 radianes por segundo en un tiempo de 3 segundos. Podemos ver que prácticamente las dos, tanto la velocidad del observador como la velocidad que nos proporciona la planta son la misma. Por lo tanto, concluimos que la velocidad se estima correctamente con el observador. Ahora vamos a introducir un nuevo concepto que es el PWM y el puente H. Para ello vamos a retomar una de las prácticas pasadas y entre el control y la planta vamos a insertar estos dos bloques que acabo de mencionar. Como podemos ver, aquí tenemos el PWM en el cual su entrada va a ser la salida de nuestro control y por otra parte vamos a tener aquí nuestro puente H. Como podemos ver, el puente H tiene su entrada PWM que va a ser la salida del bloque anterior y también tiene otras tres, bueno, tiene la entrada de referencia eléctrica y tiene otras dos entradas que son el umbral de reversa y el umbral de freno. Para cuestiones de esta práctica no los vamos a utilizar, pero sirve para la reversa y frenar. Y la salida de este puente H la vamos a conectar directamente hacia la entrada del voltaje de la planta. Como podemos ver, el puente H pues, nos sirve para poder controlar a una mayor tensión diferente a la tensión que nos proporciona el control. Para el caso en el que nuestro motor necesita una mayor potencia. Al momento de simular, aquí podemos ver que tenemos nuestra velocidad del observador y nuestra velocidad de la planta. Y podemos ver que nosotros le especificamos que queríamos una velocidad deseada de 70 radianes por segundo. Y aquí en la gráfica podemos eh, observar que efectivamente nuestro motor está llegando a los 70 radianes por segundo, más o menos en medio segundo lo está logrando. También otra cosa que cabe destacar es de que este puente H, para que no tardara tanto la simulación, lo fijamos como un modo de simulación promedio. Para la práctica final vamos a implementar todos los conceptos, todos los módulos que vimos en las prácticas pasadas. Vamos a tener un control de posición con seguimiento de trayectoria. Vamos a implementar un módulo PD. Vamos a también a implementar los bloques de el PWM y el bloque del puente H.
Asimismo tendremos la implementación del observador, el mismo que diseñamos para las prácticas pasadas. Para este caso utilizaremos el bloque del DC Motor, y al igual que la práctica número 6 vamos a tener la simulación, la animación de nuestro péndulo para tener, o más bien para poder simular la control de posición con los defectos de torque que provoca tener algo acoplado al eje del motor. Primeramente, para el caso del seguimiento de trayectoria, aquí podemos ver en la gráfica el diseño de esta, en la cual nosotros fijamos un intervalo de tiempo de 0 a 3 segundos, queriendo llegar a una posición deseada de pi medios. Aquí podemos ver que prácticamente estamos llegando al 1.50 y tantos, que es de los pi medios. Entonces esta va a ser la trayectoria que vamos a querer seguir. Posteriormente tenemos aquí nuestro control. Aquí podemos ver que las ganancias fueron configuradas con una ganancia proporcional de 300, una ganancia derivativa de 5, y lo mismo aquí en la salida tau tenemos que dividir la posición entre 64 debido a la caja de engranajes que fue implementado con relación de 1 a 64 para tener las correctas mediciones en la planta. Tenemos nuestro mapeo de torque a voltaje, porque ya habíamos dicho que al motor hay que controlarlo con voltaje, no con torque. Por eso hay que hacer esta transformación. Aquí podemos ver el módulo de PWM, en el que lo estamos trabajando de una frecuencia de 880 Hz con un modo de simulación promedio, ya que si lo dejamos en el otro modo puede llegar a tardar Simulink en poderlo simular. Las entradas son de 10 volts, la salida de 10 volts, y de este lado tenemos nuestro puente H, en el que lo mismo vamos a tener un modo de simulación promedio, entrada de 10 y salida de 10. Las entradas de reversa y freno las estamos mandando directamente a referencia, ya que por el momento no se utiliza en esta práctica. Aquí también tenemos la implementación del observador. Es el mismo que las prácticas pasadas. Tenemos las mismas raíces deseadas, las mismas ganancias que nosotros diseñamos, calculamos. Y por último, bueno, vamos a hacer la simulación. Podemos ver que la trayectoria con seguimiento es casi la misma que nuestro polinomio de tercer grado, con pequeñas diferencias, pero es casi la misma. Y aquí en color azul claro tenemos eh, la posición de la práctica número 6, en la que no había un seguimiento de trayectoria. Entonces aquí en la de azul claro es sin seguimiento de trayectoria, y luego estas otras que tenemos acá de color verde y rojo es con seguimiento de trayectoria. Aquí podemos ver la diferencia que hay entre una y otra. Podemos ver que el seguimiento de trayectoria es más suave, y aunque tarda un poquito más de tiempo. Por último, vamos a realizar la animación del péndulo. Podemos ver que inicia desde 0 y llega hasta una posición de pi medios. Por lo tanto, la realización de esta práctica integrando todos los elementos se alcanzó de forma correcta para lograr un control de posición. De acuerdo a todo lo visto anteriormente, podemos concluir que es de suma importancia tener un buen control sobre el motor, y dependiendo de la aplicación para la cual lo queramos, serán las ganancias que nosotros le proporcionemos al control. También para el caso en el que nosotros necesitamos un motor que requiera mayor potencia a la que nosotros podemos suministrarle, es muy necesario implementar una interfaz que una el control con el motor, por lo que el puente H y el PWM es una muy buena forma técnica para poder controlar el motor. Y también el observador, cuando tenemos un motor en el cual las condiciones de acceso son muy difíciles, o simplemente no hay los recursos o el equipo para poder realizar las mediciones de algún estado, tener un observador que estime esto es muy importante. Hay que calibrarlo bien, pero todas estas técnicas nos permiten tener un buen control sobre nuestro sistema. Gracias.